Por multipolar se entiende un mundo donde hay no uno ni no dos, sino a partir de 3 poderes mayoritarios que se disputan su lugar in the world, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de un mundo multipolar? Son 4. Uno, el balance de poder, el otro, la complejidad de toma de decisiones, el tercero, el riesgo de conflicto y el 4... ¿Qué cojones ha pasado? No lo sé. Yo estaba de vacaciones. Era Navidad. Y han pasado un montón de cosas. Y ahora, por lo visto, vamos vestidos de nuevo ministro del gobierno venezolano. Sí. Hola. Bienvenidos a la administración Trump de Como Podcast. Había una intervención militar en este podcast sí. y ahora pues formamos parte de la industria. De la industria, De la industria estadounidense. Son quizás los mejores souvenirs que he traído de pura casualidad. La verdad que para ser de pura casualidad, están viniendo al pelo, ¿eh? Sí, porque aquí vamos a comentar, Hombre. entraremos. Aquí Carlos lleva un polo de ExxonMobil que traje yo, que podría haber comprado un polo de 1.000 millones de cosas. Pero fue de ExxonMobil y ahora me va al pelo. Y ahora viene de actualidad. Lo mío es más generalista. Yo vengo de McDonald's. Esta explicación para la gente que lo... Para que hay gente que lo escucha, claro. Sí, claro. Y luego Carlos lleva su ya clásico sombrero vaquero. Sí. Y yo una gorra de John Deere. Muy marrón, muy de marine retirado. Eso es. Entonces, bueno, creemos que es la nueva estética venezolana y queríamos pues ser los primeros, que es lo que nos gusta. Claro. Sí, fuimos primeros al Ozempic, fuimos primeros a Polymarket. Pues, y ahora primeros en vendernos. Ahora primeros en vendernos al dólar. Y también un poco para evitar algún tipo de intervención sanciones, militar. ¿no? Porque uno ya no sabe si le pueden sancionar el podcast de repente. De esto no se habla, pero en 2027 habrá sanciones. Al podcast. Así, de repente te cerrarán Spotify. Yo por eso lo tengo todo guardado. Si hay que subirlo a alguna la red Deep ilegal, Web, ¿no? Sí, a lo que sea, a Onion. Yo qué sé. Podemos, si hay que hacer un NFT de repente. No creo, Si pero... hay que enviarlo en forma de cassette. ¿Te imaginas? O sea, es un poco volver un poco al espíritu de guerrilla, ¿no? Claro, pero en un cassette te caben... Claro, no, una TDK... En una TDK caben 90, ¿no? Hay que verlo. Bueno, 90 minutos en la gran mayoría de programas. Hay que ver los tiempos, ¿eh? Sí. Hay que ver los tiempos. Pero esto hay que prepararse. Son tiempos difíciles, son tiempos de multipolaridad, que es de lo que venimos a hablar hoy. Ya hemos decidido rendirnos con la actualidad porque es imposible. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo vivir en un mundo multipolar? De esto va. O sea, no podemos seguir... De hecho, muchas gracias por escribirnos el día en que... El 3 de enero, que fue cuando Donald hubo Trump. la intervención en Venezuela. Muchos de vosotros nos escribisteis. Una barbaridad de vosotros nos volvisteis virales, específicamente a mí. ¿Verdad? Yo he sido insultado. Ya tengo un callo muy, muy hecho a los insultos online. Esto no es como la primera vez que se nos viralizó algo que sufríamos. Ah, no, ya no. Ya era, bueno, el callazo gordo. Hola a los que estáis nuevos aquí. Esto es lo que vais a ver. O sea, 2 hombres que quizá deberían estar criando ya de criaturas porque tienen edad para eso, pero se han disfrazado de pseudoamericano para hablar de geopolítica. Con más o menos guasa. Así es. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos ya o no? ¿Tenemos que dar gracias? Bueno, Hombre, gracias a todos aquellos que habéis comprado la entrada para el bolo de la llama. Se ha hecho tremendo sold out. Sí, hemos hecho un sold out que esto a mí me flipa decirlo. La verdad que sí. La verdad, Está guay. dejamos a Abby de la llama con el culo torcido, ¿no? Con el culo torcido. Sí. Como diría mi amigo Oscar, patidifusa. Sin venir a cuento. Patidifunta la dejamos, Patidifunta, sí. Sí, está guay, está guay. Entonces, o sea, también es verdad que yo como persona que va a conciertos, la cultura del sold out me da un poco de repeluco, pero cuando lo haces tú está guay. Claro, claro. Sí. Lo que no había experimentado era que me pasara a mí, entonces claro, ahora a tope con la cultura del sold out que me pone el culo. Eso es. Todo vendido un año antes, sí, pues se puede. Sí. ¿Podréis volver a vernos? Seguramente sí. Estamos buscando otra ocasión para hacer esto y donde sí nos veréis seguro será en marzo en la Llama Fest en Barcelona de nuevo. Correcto. Haciendo lo mismo, nunca es lo mismo, porque un río no es 2 veces el mismo río. Sí. ¿O no? No. ¿O no? Eso le dijeron a Parménides. Claro. Eso le dijeron, o no. ¿O no? Sí, seguramente no será lo mismo, claro.
Pero vamos a intentar vamos a intentar el directo de hacerlo alguna vez más, ¿no? Sí, sí. Porque va a quedar guapo. Va a quedar guapo. Nosotros tenemos seguro, o sea, sabemos ya que será guapísimo. Entonces, Sí, claro, por repetirlo será guapo. Entonces, no nos entretengamos más, porque podríamos entretenernos. Ha sido navidades fantásticas. Todo bien, Nos habéis regalado perfecto. un montón de libros. Gracias al libro Dolores, gracias al libro de Carlos Año, que nos regalaste hace unos cuantos meses de ciencia ficción. Gracias a Great Trash, que nos regalaste un libro de Corea del Norte. El Taschen ese de Corea del Norte. Sí. Gente increíble. Gracias Todo a todos guay. los patronos, de nuevo aquí, soltando la mosca. Joder, bienvenidos los nuevos, sois la bomba. Gracias a los que dais like. ¿Qué es un mundo multipolar? A cara perro, ¿eh? Sí, Venga, pa'lante. pa'lante. Está claro que estamos hablando de un mundo con no uno, sino varios polos. Así es. Eso es, como este programa que hoy tiene 2 polos. Wow. Sí. Una cosa curiosa es que por multipolar se entiende un mundo donde hay no uno, ni no dos, sino a partir de 3 poderes mayoritarios que se disputan su lugar in the world, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de un mundo multipolar? Son 4. Uno, el balance de poder, el otro, la complejidad de toma de decisiones, el tercero, el riesgo de conflicto y el 4, la diversidad de agendas. Todos son un coñazo. Voy a subir el brillo porque... Entonces, creo que nos vemos ya en un mundo donde distintas facciones buscan un equilibrio inestable. ¿Cuáles son esas distintas facciones en el mundo? Pues esta es la primera gran pregunta, porque a veces cuando hablamos de esto parece que hay 3 poderes que son Estados Unidos, China y Rusia. Correcto. Como si Europa no formara parte del mundo. Forma parte del mundo, pero... Pero esa es una muy buena pregunta, en el fondo. ¿Qué somos? Claro. Sí, porque también es verdad que ese tipo de análisis se deja mucho de lado las potencias medias, rollo la India, no sé qué. Que esto en análisis un poco más extensos sí que se habla de estas potencias medias que también están ganando influencia, pero así en líneas generales se habla del Donald Trump, de China y de Rusia. Pero bueno. Parece... creo que es importante analizar esa parte del discurso porque parece que es un discurso impuesto principalmente por Rusia y por Estados Unidos. Al referirse a ellos como potencias, invisibilizan otros núcleos importantes de población y de importancia económica, como son la Unión Europea, como es el Mercosur, como es la India. Yo creo que hay un esfuerzo especial en invisibilizar el resto del mundo. Y hay cierta razón también, porque en el fondo estas regiones que hemos comentado, por ejemplo la nuestra, en cierta manera hoy en día tienen una relación casi de vasallaje con alguno de los poderes. Entre la intermediación y el vasallaje. En Europa cada vez es más evidente. Zonas de Latinoamérica, pues depende. Brasil, por ejemplo, tiene cierta independencia y negocia muy fuertemente con China, pero también con Estados Unidos. Es distinto. Esto es un mundo multipolar. Creo que todos los que escuchabais este programa lo sabíais, y si no, pues bueno, os habéis comido el peor chiste de polos de la historia. Correcto. Claro. Durante el último siglo hemos vivido principalmente, durante la mayoría del último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos en un mundo donde había 2 potencias que se repartían el mundo. Ese fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que fue el último momento donde hubo varias potencias disputándose el mundo y fue un momento muy violento. Y lo que le siguió es esa Guerra Fría, donde la capacidad mutua de destruirse y el hecho de que apenas hubiera un tercer polo que disputara esa importancia hacía que nacía una especie de paz que ardía en los bordes entre ambos imperios. Y por eso hay esas guerras muy localizadas en lugares como Vietnam, Afganistán, crisis de los misiles de Cuba. Sí, Latinoamérica, esos puntos en medio. Ahora, al añadir otro actor, aumentan ese número de ese número de conflictos, ¿no? A la misma vez se señala que el hecho de estar en un mundo multipolar un poco invalida o hace que las instituciones internacionales dejen de tener la facilidad que habían tenido en otro momento para llegar a acuerdos.
Y si lo pensamos, se han llegado a acuerdos internacionales hasta épocas bastante recientes. Solo hay que pensar en los últimos años del gobierno Obama, cómo se llegó a acuerdos como el de la COP, de París y cosas así. ¿Son de gran calado? ¿Son de gran importancia? Podríamos debatirlo. Pero es algo que parece hoy en día imposible. Entonces eso, estamos hablando de un mundo con distintos focos de poder, con un riesgo de conflicto que aumenta, aunque desde el punto de esos micropoderes se habla de que el riesgo de conflicto es más bajo. Y bueno, y en que chocan diversas agendas, que eso es lo que provoca los distintos problemas. Como en cualquier cosa que tiene que ver con humanos, y sobre todo desde el punto de vista de un gobernante, se mezclan pues sus ambiciones exteriores con los problemas que tiene internos. Entonces, al haber micropoderes, hay muchas distintas agendas nacionales que se mezclan con temas internacionales. Y eso complica un todo. El ejemplo más claro está, yo creo, en cómo está actuando Estados Unidos durante este último año de gobierno Trump, en que la acción externa busca pues cambiar la opinión interna sobre una serie de temas que fue por los que Donald Trump fue elegido, que fue pues lo difícil de la vida, lo inaccesible de transporte, alimentos, energía, etcétera. Pues bueno, han visto que es más fácil, más productivo y que hace parecer uno más fuerte si se lía bombazos donde sea. ¿Tú puedes comentar algo sobre anteriores mundos multipolares? Porque es algo típico de la edad moderna, ¿no? Del 16 en adelante ha habido como varios poderes zurrándose. Sí, pero yo creo que había un campeón. O sea, había como uno muy claro. Es como, por ejemplo, a nivel marítimo, el Imperio Británico, ahí no había discusión. Se intentaba contestar de alguna manera, pero al final era como, no, es imposible. O antes el Imperio Español, por ejemplo, antes de la guerra en Flandes y todo esto. Pero no había como... Creo yo, tampoco soy medievalista ni de moderna, no, tampoco estoy aquí. Ni yo. Pero creo que no eran... Había luchas de poderes, pero estaban más relacionadas con reinos más que con estados-nación. ¿Sabes? O sea, con la aparición de los estados-nación cambia un poco y entonces sí que hay una lucha un poco más igualada, digamos. Entonces es cuando empieza Alemania con la Realpolitik y Bismarck y todo este rollo, ¿sabes? Pero antes de eso yo creo que era un poco expansionismo imperial a cara perro y había un imperio que era pepino y el resto... Mamaban pinga. Ya en estos términos, si quieres que hablemos en estos términos. No, tanto como mamaban pinga no, pero había claramente uno que estaba por encima y otro que, bueno, a lo mejor estaba en otro aspecto, sí que lo petaba más, pero al final no había una competición. Había competición, pero una competición muy desigual. Yo creo que aquí se mezcla también el fenómeno de aceleración que producen las nuevas tecnologías. Y ya se ve en los imperios del final del 19, como hay ciertas tecnologías que aumentan la capacidad de destrucción y aumentan el problema de tener varios poderes enfrentándose. Vemos la diferencia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial a nivel de capacidad de destrucción. Hombre. Y luego durante la Guerra Fría se llega a esa situación extraña en que se descubre que ser tan capaz de matarse pacificaba gran parte del mundo. En una carambola extraña. Bueno, sí. O sea, al final... cuando se desarrolla la capacidad nuclear, al final se llega a un punto de, bueno, si tocamos el botón estamos jodidos todos. ¿A ti no te parece curioso que estamos en un mundo en que sigue habiendo capacidad nuclear, pero... Sí, pero ¿qué la tienen los franceses? ¿Qué van a hacer? Bueno, y que se atrevan. Es que se atrevan. Que se atrevan. Sí. Si tienen cojones. No, pero... Quiero decir, americanos, rusos, todos mantienen sus capacidades nucleares chinos, pero no... Pero es como que ya no nos la tomamos en serio. El miedo nuclear... No, porque se entiende que el coste es increíblemente alto y que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿quién quiere ser el rey de un sitio arrasado? ¿Sabes? Sí. Entonces se entiende que no se va a usar más allá de la disuasión. Que es lo que hablábamos en episodios anteriores en Irán. Sí. Irán, el programa nuclear iraní, ¿por qué es? Para usar la bomba nuclear como método de disuasión para que dejen de bombardearle cosas. Sí. Pues es un poco lo mismo. O sea, la tienen, pero no la enseñan. Porque enseñan la inusarla de paraguela. Sí.
En cambio, parece que la guerra más tiende a este punto en que lo que da realmente miedo es el cringe, ¿no? Morir en cámara, morir matado por un dron o algo así. Buah, es que los drones a mí me parece... O sea, la guerra es jodida siempre, pero con la introducción de los drones se ha hecho peor. A mí yo pienso mucho en esto y no soy el único que piensa que en el fondo la guerra puede que acabe siendo un videojuego. Bueno, ya sé, la gamificación de la guerra. Sí, pero que da la impresión que al final no morirán personas. Que estaremos en una situación de violencia constante. Y no la estamos ya. O sea, la estamos. Claro. Pero que llegará un punto en que las personas en el campo de batalla no tendrán sentido. Que será todo un... O sea, quizá estamos ahora en un momento en que ha habido tecnologías nuevas que han roto un paradigma militar que llevaba tiempo existiendo y por eso hay ese esfuerzo bélico por ver quién es el más rápido en obtener este tipo de armas fácilmente industrializables y baratas que pueden ir solas por un campo de batalla. ¿A qué? A matarse con otras armas fácilmente industrializables que pueden ir solas por un campo de batalla hasta que nadie las use. Hasta que se vuelva a los palos, ¿no? Porque digan, ya estoy hasta el cojones de los drones. Porque nos quedamos tú y yo en un descampado y nos damos de hostias. No, tío, pero el otro día estaba pensando, porque hace no mucho se ha anunciado que el ejército de Estados Unidos va a implementar Grok. Ah, sí, ayer salía el friki este que tienen de secretario de sí, guerra. El de Crusader King 2, ¿no? Sí. El Peter Hexes. Sí. Que dice que va a implementar Grok en el ejército y entonces yo solo podía pensar en que a partir de ahora te va a matar un dron y además en el vídeo vas a salir desnudo. Eso. ¿Sabes? Y ya me parece como la vuelta de tuerca más jodida, ¿sabes? En plan, ya está. Ya ni dignidad. Ni dignidad en la muerte te va a dar el puto Elon Musk de los cojones. Ya. En fin, a ti te da... Bueno, es un poco la eslopificación de la guerra, ¿no? Van a hacer contigo lo que sea. Sí, básicamente. Te pondrán, ponle un bikini a este soldado ucraniano. Sí, bastante fuerte porque es Skynet, en realidad, ¿no? Claro. Yo quiero ver... No me para a mirarlo, pero la gente que está como muy a tope con lo del PDUM, ¿sabes? ¿Puedes explicar, por favor? El PDUM, lo voy a buscar porque no lo voy a decir de memoria y no quiero. El PDUM es el momento exacto en el que la IA toma conciencia y se va a tomar por culo todo. Vale, o sea, esto partiendo de la base de que la IA toma conciencia, ¿no? Es la posibilidad de una catástrofe digital causada por la IA. P entre paréntesis du, sí. Posibilidad de catástrofe. Efectivamente. Vale. Entonces, ahora que luego entraremos en el tema del ICE, por ejemplo. En el ICE está Palantir poniendo medios para detección de inmigrantes y movidas así. Y bueno, inmigrantes, de gente en general, porque ya de los inmigrantes ya, bueno. Entonces, quiero saber la peña que estaba muy a tope con lo del PDUM, a ver qué están pensando ahora, porque es como... es como... Esa gente yo creo que lo está viendo ya un poco como... Bueno. Yo creo que nunca se pararon a pensar que no hacía falta que la inteligencia artificial tomara conciencia para que fuera peligrosa, número uno. Segundo, que no te hace falta inteligencia artificial para detener a un agente por razones baladís y acusarles de cosas. Que eso se ha podido hacer toda la vida. Y que es sofisticación técnica a la garrulada de siempre. Sí. En cierta manera sí, o sea... Porque al final, fíjate, iremos saltando de ahí a allá, lo siento. Han pasado tantas cosas que era muy difícil darle estructura a este programa. La verdad que totum revolutum. Pero bueno, al final, ¿qué están haciendo? Están yendo a la puerta de los Home Depot, que es como el Leroy Merlin de aquí, a detener... ¿Eso qué inteligencia artificial te hace falta? Ya, claro. Sí. Claro, pero también hay una pátina de... Se intenta dar una pátina como de veracidad, como de legalidad, en plan, no, porque esto hay una investigación y hay unos protocolos y unos algoritmos, no sé qué, es en plan, no, para pegarle 3 tiros a una señora en un coche no te falta un algoritmo, ¿sabes? Quiero decir. Entonces, bueno, otra vez la administración estadounidense dándole dinero a empresas privadas de Silicon Valley para que nos roben los datos y nos monitoricen. Sí, pues otra vez. Bueno, es una práctica que han llevado a cabo con o sin el gobierno, solo que ahora, bueno, Ahora hay más pasta. Sí. Básicamente hay más dinero. Sí, es un poco extraño, ¿no? Yo no dejo de pensar que la administración Trump a lo que se parece mucho es a la administración Chávez.
O sea, estamos hablando de 2 administraciones, cada una de ellas hizo un medio golpe de estado 1 año o 2 antes de entrar. Acordaos del 6 de enero de 2020. En el año 98 Chávez dio un golpe que no le salió bien, luego fue presidente en el 99, Trump, pues del 20 al 25, vale, pues hubo la administración Biden entre medio. Y los dos se tratan de cleptocracias, al fin y al cabo. La venezolana es evidente, tanto ha sido así que entre restricciones y manguis se ha ido un 25% de la población. Restricciones y manguis. O sea, así de claro. A ver, alguno muy comunista que nos escucha dirá, ¿pero qué dices, Carlos? No sé qué, vamos a hablar claro. Se ha ido mucha población de Venezuela. Joder, no yo, todo, o sea... Es que ni yo pico ahí, ya lo siento. Pido disculpas. El gobierno venezolano es el de hace 20 años, tío, lo siento. Pasa página. Sí. Eso es en plan, ya lo siento mucho, tío. Sí, es una cleptocracia, se han forrado y tienen comprado la mitad de los pisos que hay en Salamanca, no son de venezolanos pijos, son de boliburgueses. Si hablas con un venezolano, te lo pueden decir. Y nada, lo curioso es que la administración Trump tiene las mismas, pues, las mismas maneras, o sea... Si el gobierno venezolano tiene los colectivos, que son estos tíos en moto, que es a medio camino entre paramilitares, no se sabe bien qué, pues Trump tiene el ICE, que no deja de ser casi una milicia privada. Sí. La administración Trump habla de negocios y hace negocios con su familia de manera muy abierta, lo mismo a lo que se ha dedicado a hacer Caracas, o el gobierno de Caracas, hasta dejar en los huesos el tesoro que tienen debajo de tierra. Vamos, que son lo mismo. Solo que pues los americanos tienen más armas. Más grandes, o sea. Básicamente. Claro, venezolanos tienen mucha arma corta. Sí. Eso sí. Sí. Pero claro. Ante un mucha MIS. También. Pero eso... ante un bombardeo. Pues, claro. Tú le puedes disparar al helicóptero, pero claro. Sí. De hecho, fíjate en una cosa, que es que es tan cleptocracia Venezuela que ni revolución ni leches ha habido después de esta intervención. No, claro. ¿No? Ha habido una sustitución de poder porque lo último que quieren las élites que gobiernan en países así es perder la gallina de los huevos de oro. No quiere nadie. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Que hay que... Bueno, de hecho, no nos olvidemos, o sea, antes de que se llevaran a Maduro está diciendo, bueno... Pactamos, ¿no? Yo qué sé. Sí. O sea, estaba en plan, negociamos, ¿no? Ya ha habido periodos de negociación, sí. Solo que, bueno, Maduro, yo lo entiendo. Maduro ha sido pues una cabeza de turco. Sí, claro. No sabremos seguramente nunca si fueron los de dentro los que se lo quitaron de en medio o si los americanos reclamaron una cabeza muy grande. Sí, luego también está la opción de que esto es una cosa suya. Cosa de Maduro. Que el mismo Maduro montó el teatrillo como para quitarse en medio. En connivencia con Estados Unidos. Yo qué sé, hay tantas teorías que al final... Da igual. Y él sí también lo había vendido y estaba en Rusia y a los 10 minutos apareció en Caracas con toda la plana mayor haciendo así y bueno, fin, movidas. Lo que está claro es que lo que ha pasado en Venezuela es un poco gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Sí, claro, por supuesto. Por supuestísimo, no había nada. Como ya hemos dicho en programas anteriores, los americanos ya estaban en Venezuela extrayendo. O sea, Chevron... Sí, ya estaba, ya tenía extracción de petróleo, nunca había sido el problema. La flota esta fantasma que paraban, pues eran algunos barcos que vendían de extranjero. Los barcos que iban a América salían, los barcos que iban a China han salido de puerto. No te atreves a parar un barco chino. Sí, no, claro, es que al final la mayoría de... o sea, yo creo que ha quedado muy claro que no ha habido ningún tipo de cambio. Se han llevado a Maduro, sí, ok. Pero Delcy y su hermano siguen en el gobierno, Diosdado Cabello sigue en el gobierno, este que se llama Vladimir Rodríguez, creo, también sigue en el gobierno, ¿sabes? Todo el mundo, o sea, la estructura del país y del gobierno sigue exactamente igual, menos porque el jefe de Estado está en Nueva York. Ya está. Entonces, a mí lo que me hizo gracia es que mucha gente se tiró a decir que Estados Unidos estaba liberando a Venezuela y que iba a traer la democracia al estilo americano y... A los 15 minutos tuvieron que callarse la boca y agachar la cabeza, como gran parte del PP, por ejemplo, que sigue en el marco de que la liberación de Venezuela pasa por Estados Unidos y una intervención militar. El PP y mucho opositor venezolano también. Que, bueno, como María Corina Machado. La ha tenido que pasar mal esta semana, María Corina Machado. Bueno, yo creo que no, porque ya no tiene ningún tipo de dignidad después de tanto tiempo, pero
Es verdad que... Claro. O sea, estaba literalmente todo el mundo diciéndole, María Corina, muy bien, ya vas calienta que sales. Vamos, tú puedes. Y de repente el Donald Trump diciendo, ¿sabes qué pasa? Que necesito estabilidad en el país para sacarle las cosas. Entonces, si yo te tiro ahí en plan paracaidista, lo más probable es que te peguen 3 tiros. Así que, bueno, quédate escondida donde estés, donde no se sabe dónde, y ya si eso, luego saldrás. Que también es verdad que el Donald Trump ya se sabe que una semana te odia y la semana siguiente eres su mejor amigo. Entonces, ¿eso quiere decir que María Corina Machado no va a acceder al poder nunca? No, a lo mejor el mes que viene, cuando ya tenga todo montado, cuando ya tenga todo el tinglado montado, dice, ahora sí. Yo a María Corina Machado me la imagino en una de esas pastelerías de Madrid, una de esas Mallorca, ahora mismo comprando. No, creo que está escondida como en Venezuela, creo. Sí. ¿Dentro de Venezuela? No me lo creo. Creo que sí. Salió... Estará en Trinidad y Tobago. Que no, porque no te acuerdas que la sacaron para ir a lo del Nobel. Sí. Pues la sacaron de Venezuela. Sí, pues entonces estará adelante en Aruba o en algún sitio de esos. Justo. Me imagino que volvió. A un golpe de lancha para volver. A un golpe de lancha. Cuidado las lanchas. No sí, claro. Bueno, también es verdad que desde que se llevaron a Maduro no se ha bombardeado ninguna lancha más, porque ya el problema se ha arreglado. Mira, el primer éxito se ha pacificado a los pobres pescadores colombianos, pues... Ya por lo visto el narcotráfico se ha parado en seco, de golpe, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, si analizamos lo que dijimos hace un mes, cuando hablábamos de por qué... Fijaos una cosa que acertamos, ya primera que acertamos, última que acertamos del año, era que iba a haber intervención. Sí. Ya dijimos lo de tanta arma... tanto movimiento y tanto dinero quemado. Vale, tanto dinero. ¿Era algo? ¿Ganamos dinero en Polymarket? No. No, porque somos... cada vez que acertamos en algo somos tan tontos de no poner nuestro dinero. Bueno, yo porque tengo dignidad y no me gusta. O sea, yo apostar en ese tipo de sitios infames, la verdad que no me... Ya, yo supongo que también la tendré porque no pasó por mi cabeza. A lo mejor es que estabas liado también. quizá esa moral que te ha salido de golpe es que simplemente estabas ocupado y no te sentaste un día y dijiste, hostia, Polymarket, es verdad. Y de repente... Sí, ¿no? De repente 50 euritos. Directo del Patreon a Polymarket. Del Patreon a Polymarket, ¿no? La máquina ahí, ¿no? A la Mildo. A la Mildo. No, sí, claro. O sea, al final era eso. Era tanto movimiento, iba a pasar algo. ¿El qué? No se sabía. Al final ha sido un secuestro. Un secuestro de 100 cubanos muertos. Un secuestro de 100 cubanos muertos, que poco se habla de lo... Esto estuvo gracioso porque los primeros días nadie hablaba de si había habido muertos o no. Hasta el punto que a mí, mi padre preguntándome... ¿Pero han matado a alguien? Porque a mí me parece muy raro. Y yo dije, sí, han matado a alguien, claro que han matado a alguien. A 80 cubanos, exactamente. Y alguno más. Bueno. Porque, claro, yo creo que se intentó vender un poco que había sido una operación quirúrgica. En el más buen sentido israelí de la palabra, ¿no? Claro, quirúrgica de solo 100. Sí. Que podrían haber sido 1000. Pero solo han sido 100. Gracias. Sí, bueno, al final eso acertamos. Luego... Todo el tema del petróleo. Todo el tema del petróleo. Que fue por lo que se te faltó al respeto. Bueno. En internet. Pues todo el mundo tenía una opinión. Hay un loco en internet. Sí. Y estaba insultándote a ti. Sí. De hecho. Sí. Pero bueno, a ver. También es verdad que sí que es cierto que tengo que reconocer que en general todo el mundo apostaba a lo del petróleo. Pero intentaba como decir, no, hay más factores, no sé qué, tal. Y luego el mismo Donald Trump ya ha dicho, no, petróleo. No. En el discurso aquel que hizo, donde solo mencionaba el petróleo todo el rato, que tampoco quiere decir nada, porque sigue habiendo más motivos, pero al final, como que no nos esperábamos esta cara, ¿sabes? Este rostro de, no, es petróleo. Sí, y a la misma vez siguen las empresas petrolíferas diciéndole, bueno... Muchas de ellas en plan, bueno, pues yo qué sé, pues extraeré o no. Yo no te había pedido esto, ¿no? Es un poco extraño. O bueno, claro. Pues... O el caso de... Pero no van a poner el cartel de los soles. Claro. O el caso de la empresa que me patrocina a mí hoy, que es ExxonMobil, sí. Que ha dicho que bueno, que muy bien, pero que no le interesa, que no le interesa, ya está, que todo bien. Sí, y en un giro muy divertido, o sea... Vamos a contextualizar. Donald Trump, quizá lo habéis visto, se ha reunido con los directivos de las principales petrolíferas que están americanas y las que están en Venezuela. Por eso estaba antiguo Josullón, que es el presidente de Repsol, hablando ahí de tú a tú con Donald Trump. Pero claro, Repsol
tiene extracción en Venezuela. Eni, que es la italiana, tiene extracción. Chevron también. Pero muchas de estas extracciones son en algunos pozos petrolíferos que... O sea, Venezuela, que esto hizo un muy buen artículo, Javier Blas, que es este periodista de Bloomberg que hizo el libro El Mundo en Venta y es un experto en materias primas, pues dijo, no, a ver, en Venezuela hay una parte del petróleo que es fácil de extraer, lo que no es tanta como Trump dice. Como dice el Donald Trump. Y esa, más o menos, pues es la que tiene los contratos Chevron o Repsol o tal. Entonces, cuando ya vienen a ExxonMobil, quiere sacar petróleo pesado en un país violento, sin ingenieros y con todo por construir de nuevo o renovar, claro, pues han dicho, pues a $60 el barril. Ya te llamaré. Te digo no algo. Lo veo claro. Te digo algo. Entonces Trump, en un giro muy divertido, ha dicho, bueno, no contamos con ExxonMobil. Vale. O sea, es un tío, tú imagínate, eres una novia y dejas a Trump. Trump siempre te ha dejado a ti, ¿no? Los de ExxonMobil estaban en una junta directiva viendo eso y mirándose entre ellos en plan... Bueno, no, si tampoco... En plan, bueno, mejor. Sí, en plan, mirándose y diciendo, pero si tampoco estábamos interesados, ¿no? Sí. Y ellos ahí, no, de verdad. De hecho, fijaos en una cosa muy divertida, muy divertida, que él publica otro gráfico. Dice, desde que entra la administración de Maduro, baja la producción de petróleo en Venezuela, que durante los 2000. Lo curioso es que desde el momento que empieza el embargo estadounidense, aumenta la producción de petróleo en Venezuela. No, claro. Llegando a un pico muy bajo, a mediados de la década de los 2010, cuando aquella crisis que los venezolanos siempre dicen, nos comíamos una zapatilla, no sé qué. Ahí se llega al minuto. Pero... Cosas extrañas, o sea... Ya se estaba sacando petróleo. Es un poco como lo de Groenlandia, ¿no? Que los daneses le dicen, no, pues ya estáis. Claro, es en plan... Sí. Sí. Bueno, es que ha empezado el año muy mal, tío. Es que ha empezado el año muy mal. Claro. Pero... Para daros datos, el Secretary Wright habla como de sacar unos 700.000 barriles al día en los próximos 12 a 18 meses, pero los cálculos más realistas estamos hablando de entre 300 y 500.000, lo cual la diferencia es muy importante. Y, insistimos, en un mercado que está hasta arriba de petróleo. Que no, que te dicen que no en internet. Y también que sí. Ahí. No, que te dicen que no. Solo la vía, que en internet te dicen que no y te faltan no. el respeto. Vale, es igual. Pero aquí el viral soy yo. Payasos. sois todos trolls a sueldo. Venga, a sueldo de diferentes. No names. Por favor, no. O sea, no somos tan famosos como para que se te suba la cabeza ya, Aguanta un poco. Volviendo a lo del tema del petróleo. O sea, sí que es verdad que hay una posible explicación. Que esto lo escuché yo en El Hilo de podcast de cuestiones latinoamericanas. Efectivamente. De cuestiones latinoamericanas que hicieron su capítulo correspondiente sobre Venezuela después de Maduro. Y entonces sí que el pavo que llevaban, que ahora no me acuerdo del nombre, sí que decía que el problema, digamos, era que los intereses de Estados Unidos y de los venezolanos, o de la diáspora venezolana en este caso, no eran los mismos. Entonces, había un sector que en el gobierno está representado por, evidentemente, Marco Rubio, que sí que quiere una democratización de Venezuela como un golpe mortal a Cuba y contentar a los exiliados en Miami y a toda la diáspora y tal. Y Donald Trump, que lo que quiere es lo material. ¿Vale? Y solo quiere dinero y le importa bien poco cualquier tipo de democracia porque él no está para eso. Él está para gestionar. Para gestionar recursos. Entonces... Esa es la fricción y por eso María Corina Machado está en su casa y no está gobernando el país. Porque al final se ha impuesto la necesidad de mantener la estructura del gobierno para poder sacarle lo que Trump quiere. Para que colaboren con él, básicamente. ¿Te has fijado lo divertido que es? Que la administración Trump tiene varios... es como un rey medieval, ¿no? Bueno, como un sultán medieval y tiene visires. Sí, entonces claro. le dicen... Hay que convencerlo, ¿no? Sí, básicamente hay que convencerlo, sí. De hecho, ahora intentando no cambiar de tema, pero cambiando, ahora mismo, en Irán, a día 13, hace nada, salió Trump diciendo tenéis que topar las instituciones iraníes. Y se están planteando si atacar o no. ¿El qué? ¿Por qué? No queda claro, da igual. Irán. Pero lo divertido es que hay como un dossier con un DAFO, ¿no? Con sí. Y otro dossier. Pros, contras. Contras. Claro. Unos PowerPoints ahí.
Claro, y de hecho, eso se ve desde fuera súper ridículo con la pugna entre J.D. Vance y Marco Rubio. Sí. Que es en plan que cada 6 meses hay uno que está un poco por encima del otro. Sí. Ahora Marco Rubio está en la ola, porque Está en la ola, porque sí. claro, América Latina es su tema y es su movida y ahora está recopilando todo el éxito de esta operación. J.D. Vance... Vamos a decirlo claro. O sea, Marco Rubio probablemente es Panchito. A ver. O sea, vamos a ver. Yo creo que no es casualidad que se llame Marco Rubio. Marco Rubio es hijo de exiliados cubanos. De exiliados cubanos de antes de la revolución. O sea, sus padres se fueron antes de la revolución, que bueno. ¿Ves? Eso es otro tema. Soy un detective, tío. Sí, la verdad que era rarísimo, ¿eh? Sí. No haber descubierto este detalle. Bueno, si no lo sabíais, pues bueno, ya, Pues ahora ya lo sabéis. Claro, ahora lo sabéis. Ahí lo sabéis. Entonces, claro, por eso Marco Rubio es el que está siempre en las cuestiones de América Latina, el que prepondera Marco Rubio. Y en otras cuestiones como matar a señoras en coches es J.D. Vance, ¿vale? Claro, sí. Entonces, cada X tiempo pues hay uno que está por encima y al que Trump le hace más caso que al otro y ya Claro. está. Y ahora le toca a Marco Rubio y va a aprovechar pues, para intentar desestabilizar Cuba y Nicaragua y Colombia si puede y de aquí 6 meses cuando pase otra cosa pues J.D. Vance volverá. Hablando de desestabilización, estaba leyendo ayer el Le Monde Diplomatique. ¡Oh, la la, eh! ¡Oh, la la! ¡Madre mía! ¡Monsieur Carlos! Bueno. Bueno. ¿Y qué decía? Hablaban de una cosa que yo no sé si no ha llegado mucho a la prensa española porque tenemos... Bueno, claro, es que hay esta avalancha de información sobre lo que pasa en el mundo, que es el nuevo fútbol, ¿no? La geopolítica. Ahora que Florentino está gaga. Pañaltino, que lo llaman. En Honduras hubo elecciones. Que de esto hablamos en el último programa. Sí. Que ya salió Trump apoyando a un candidato que había salido de la cárcel. Bueno, había sido liberado de una cárcel norteamericana, pero había sido previamente acusado de narcotráfico. No, ese no era candidato. Había sido expresidente. Expresidente, perdón. Gracias. Pero el candidato del partido de este Sí, bueno. era por el que apostaba Donald Trump. Claro. ¿Por qué? Porque la actual presidenta o la ya anterior presidenta, Xiomara... Llama a esta mujer. No será Panchita. ¿Qué? Xiomara Castro. Bueno, después de las expulsiones de latinoamericanos de Estados Unidos, pues con las maneras que se hicieron, amenazó pues con parar una colaboración que ha tenido Honduras con Estados Unidos, en la que Estados Unidos tiene una base. Sí. En Honduras. Fin. Entonces, ¿qué ha hecho la administración Trump? No solo salió Trump diciendo tenéis que votar a mi amigo. No, es que entre el 27 de noviembre y el 29 de noviembre, 90.000 habitantes de Honduras, todos de ellos que reciben remesas de Estados Unidos, tengamos en cuenta que las remesas de Estados Unidos son el 25% de la economía hondureña, recibieron SMS diciendo que si votaban a Richie Moncada, que era el candidato de Xiomara Castro, dejarían de recibirlas. Total, que el candidato pro-Trump, Nasri Tito Al-Jura, Joder. ha ganado. Panchita histórica, ganado, sí. Claro, o sea, también es verdad que esto es habitual en los últimos 10 años en América Latina. Mm. O sea, intervenciones de este rollo. Esto lo monitoriza muy bien Julián Macías. El de Pandemia Digital siempre monitorea mucho todos estos movimientos de repente 15.000 bots apoyando a no sé qué candidato, a Noboa de golpe. Cuentas que hace 6 meses eran cuentas indias y ahora de repente viven todas en Ecuador. ¿Sabes? Rollos de estos. Entonces, pues una intervención. Que esto es otro tema. Que no nos hemos acostumbrado a que gobiernos extranjeros ingieran en elecciones así de gratis. En plan, pasa esto y nadie dice... Es como que desde Cambridge Analytica ya es como que da igual. Lo bueno que hay un punto de slopificación de estos procesos. O sea, ya forma parte, ¿no? Es ruido. Claro, o eres claro. muy tonto y te lo crees, que hay mucha gente muy tonta. Claro, es que a veces... claro, ese es el problema. Entonces, pero es que... Nosotros desde nuestra torre de marfil Hombre, claro, decimos, nosotros esto como- solo te lo crees si eres tonto. prácticamente Pero como, luego- como intelectuales de este siglo. Claro. Que somos, Claro. para ver... Había una... ¿Qué no os sé, pasa a vosotros también los que escucháis este programa? Claro, claro, ¿no? por Que supuesto. estáis Estamos todos en la ahí misma desde torre. vuestra atalaya, estamos todos en la misma torre. escuchando con los auriculares puestos diciendo, hostia, pero qué tonta es la gente. Si, No, pero- si estos tíos, estos dos Carlos, solo dicen obviedades, ¿no? Hubo unas elecciones, es que no me acuerdo qué país latinoamericano era, que era como que los botardos copiaron mal el tweet Sí. y había 15.000 tweets con la misma falta de ortografía.
¿Sabes? Y era como... Bueno. Ahora me intentas disimular esto, máquina, cuando tú quieras, ¿eh? Ya, bueno, pero... sí, claro, pues eso. Intervención estadounidense. Ya, claro, el problema es un poco lo que decía Anne Applebaum, que Sí. en el artículo este de Atlantic, que como que estuvo rolando mucho, aunque Anne Applebaum es una persona que... Horrible, y de Atlantic, una publicación de la que no queremos saber nada. Por supuesto, Sí. por supuesto a todo. De Sionistic. Pero se le dio... Y Anne Sionistic Baum. Sí, la verdad es que son una gente un poco... Sí. Son un poco horribles. Pero bueno, como estuvo rolando tanto, pues se le dio una oportunidad, se le dio una chance. Y me lo leí. Bueno, a ver, ella escribió Gulag también en los 90. O Sí. sea, me lo leí, le di una chance. Tampoco, básicamente, en lugares comunes, Venezuela es malísima. Doctrina Monroe, no sé qué, es una cosa que ya está en... Todo el mundo ha buscado en Google ya lo que era Doctrina Monroe. ¿Tú estás seguro? Porque Casi yo no he todo el visto mundo. nadie, solo en el Le Monde Diplomatique, que Y en el- tienen y en el un orden poco mundial. de cuidado. Y en Y el orden mundial. En el orden mundial. A ver, Alba, ¿qué has traído hoy? ¿Qué es la doctrina Monroe, no? Hostia, muy bien, bonita. Tráete unos Así, cafés ¿no? ahora. No, por favor. No, pero lo que decía Ana Applebaum es un poco... lo que para mí era importante del artículo de la zonga esta, básicamente, era que la administración Trump había llegado a un punto en el que no justificaba las cosas porque ya no le hace falta justificarlas. Porque si tu proceder es el uso de la fuerza sin ningún tipo de restricción, ¿por qué vas a justificarlo si el propio uso de la fuerza ya te está justificando tus acciones? ¿Vale? Sí. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué el Donald Trump va a justificar una intervención relativamente velada en las elecciones de X país si lo está haciendo a cara a perro, tanto él como Elon Musk y como otros tantos? Bueno, ha habido un cambio de discurso, tanto que hablaban de neolengua y todo esto, todos estos, pues supongo que va un poco en la línea de ser basado, ¿no? Un poco de los memes de America Hell Yeah y todo eso, o Ya. sea, ir de cara. Es el sentir de los tiempos. Sí, pero Es a lo esto mejor hay lo que que, vive el público. empezar a Lo reaccionar. que asusta, claro que asusta. Hombre, la hipocresía. ¿Por qué se inventa la hipocresía en las sociedades humanas? La hipocresía es el aceite de las sociedades. Verlo esto es muy duro. Sí, sí, claro. Yo creo que volverán a la clásica hipocresía pronto. Y a defender la democracia o cosas así, porque si no... No, yo creo que no. No, ahora no te digo en un mes. No, yo pero creo que... los conservadores volverán a... Pero es que... O sea... En el momento en el que Marco Rubio, que al final Marco Rubio es un halcón republicano de toda la vida, classic, se ha enrolado en esta movida y habla del cártel de los soles y de toda esta mierda. Pero no confundan, Marco Rubio no es un halcón, por supuesto, pero no es un halcón republicano clásico. Yo he escuchado a algunos de ellos y lo que les vienen a decir, republicanos, vienen a decir, el argumento es muy divertido, dicen, esta clase de locos debería estar aconsejando mejor a nuestro presidente Donald Trump. O sea, como son tan imbéciles, con el presidente no se meten. Es como... Pero dicen, bajan un poco la estulticia, ¿no? Sí, no, pero la estulticia está hay en el aquí, rango intermedio, claro, no claro, arriba. Hay aquí 4 taraos que es esta vergüenza. Entonces hablan así, dicen... Sí, también es verdad que en el sentido en el que tú estás diciendo, sí que hay un paso que va un poco por ahí, que es cuando se bajaron de lo del cártel de los soles en el juzgado. Sí. Porque al final el papel lo aguanta todo y tú en declaraciones y en movidas tú puedes decir que Nicolás Maduro lleva un tatuaje de la Mara Salvatrucha en el pecho y que mueve 200 millones de kilos de farla a Estados Unidos. Pero cuando tú necesitas montar un caso legal, todas esas cosas te las quitas de en medio porque es por donde te van a pillar. Porque evidentemente no hay ninguna prueba de que Nicolás Maduro sea el líder de un cártel. ¿Que hay corrupción en el gobierno venezolano y que seguramente hace la vista gorda con el tráfico? Por supuesto. Eso no lo duda nadie. Sí. Pero no hay una estructura organizada donde Nicolás Maduro sea el capo y tenga una serie de gente detrás que mueve droga. Eso no existe, no pasa. Entonces, en cuanto pisó el juzgado, lo primero que hicieron fue bajarse de eso y decir que no, porque el cártel de los soles es una denominación, es una estructura irregular, no sé. Bueno, pero tú no habías vendido eso, tú habías vendido que era un cártel. Un cártel, sí. Que era una estructura organizada con un capo que era Nicolás Maduro, que era el que movía toda la droga. Y todo eso se compró por parte de mucha gente. Primero, gente interesada, los Fonseca de la vida y toda esta gente, que lo compró por interés, y gente que lo compró porque tampoco le dio más vueltas. Sí, porque es una simplificación que si lo tomas desde un punto acrítico, o sea, lo que no puede ser es que tú
no pases con lo de Antifa y digas, lo de Antifa es una tontería. Antifa no es una organización monolítica, pero luego lo del cártel de los soles entre. Coño, cuando ha estado muy claro, primero los cárteles dónde están y luego no es muy evidente que los capos de los cárteles se sabe quién son y son estructuras claramente. O sea, ¿qué quería decir? Están repitiendo la jugada hoy mismo con hermanos musulmanes. ¿Sí? Sí. Esto es que de esto ya no me he enterado. No pasa nada. Ya os lo hemos dicho. Se está convirtiendo muy duro seguir la actualidad. O sea, ayer esperamos un día más, rollo viendo qué coño pasaba con el Jerome Powell. O sea, vete a saber. Pero bueno, Hermanos Musulmanes es esta organización de proselitismo musulmán. Para decirlo mal y pronto, es una especie de opus o de jesuitas, pero con un poco más de voluntad de entrar en el poder político y que se encuentra en muchas naciones musulmanas y también en Europa pues tienen simpatizantes. Sí. Es eso. Ya está. Pero ahora hay un esfuerzo de categorizarlo como organización terrorista. Que esto viene de muy lejos. Hermanos Musulmanes era la organización que había detrás del único presidente democrático que ha habido en Egipto, después, que fue Morsi, que duró 1 año y medio, hasta que lo echó el Sisi, que son militares. Hermanos Musulmanes representa una visión del Islam no solo religioso, sino político, que se enfrenta especialmente a las dictaduras, a las monarquías del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque en ella ven un Islam, por una parte, ven una especie de Islam republicano y que cuestiona los poderes de dichas monarquías. Es decir, los que están muy en contra de ellos son Emiratos Árabes. Y todos los poderes estos dictatoriales que hay alrededor, Jordania, Egipto también, tampoco les cae bien. Vale. Hoy lo han declarado que Hermanos Musulmanes en Egipto y en Jordania y en Líbano es una organización terrorista. En el Líbano tiene como el 20%, entre el 20 y el 30% del parlamento. Es un partido ligado. O sea, se acaban de pelear al 30% del parlamento, básicamente. Bueno, lo acaban de ligar a eso. Y ya sabemos el tipo de implicación que tiene eso. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con lo que se ha hecho con Federica Mogherini, con la gente del Tribunal Internacional. En el momento en el que te ponen la bandera de que tú eres un terrorista, no te puedes mover, retienen tus cuentas, todo eso. Claro. Pero esto es lo que hablaba yo en el último episodio antes de Navidad. De cuando tú consideras que todo es terrorismo, abres la puerta a hacer este tipo de acciones y hablaba específicamente de Estados Unidos, hablaba de cómo esto se podía replicar en el resto del mundo, en otros países. Mira. Sí, pero todo esto, a mi modo de ver, y creo que lo avanzamos también, en el corto plazo, obviamente es un efecto muy fuerte para las vidas de la gente, etcétera. Pero en el largo plazo lo que presiona es a una reorganización del mundo y a una búsqueda de nuevas estructuras. Es decir, en un mundo que ha sido monopolar durante los últimos 30 años, al menos podemos decir durante 25 de los últimos 30 años o 20 de los últimos 30 años, pues se ha confiado en la superestructura americana para el movimiento de capitales, para la defensa, para los mercados, etc. En un mundo que cambia así, hoy en día, vale, te comes el marrón de que te echen de SWIFT, pero pasado mañana, SWIFT lo usará Estados Unidos con el Reino Unido. O aquello que por la fuerza Estados Unidos acerque, ya sea esa red inmediata de países que tiene alrededor y que quiere tenerlos subyugados. Claro. ¿Es eso mejor? Es muy extraño, porque son esta misma gente, los neoliberales, que vendieron que la globalización iba a traer una mejora de las condiciones de vida del mundo. Y en cierto sentido, sí que la trajeron. Lo que no descubrieron, lo que no pensaban, es que iba a ser una mejora de las condiciones de vida del mundo fuera de las naciones que empujaban por el neoliberalismo, donde sus clases populares y medias se empobrecían por la deslocalización de esos trabajos. Ya, claro. Es que
es que al final está un poco todo. Eso está un poco en todo lo que está pasando. O sea, al final, el modelo post Segunda Guerra Mundial, modelo neoliberal, la democracia liberal es bla, bla, bla. Llega un momento, llega a un seguido de personas que deciden que ya no le es útil por X motivos, porque es una traba, como dijo Donald Trump el otro día, que lo dijo claramente, la justicia internacional es una traba. Entonces se lo cargan. Y se le permite, porque está tan en todo que al final se le permite, muchas veces por tibieza, muchas veces porque la solución es un shock tan grande que no hay gente que no está dispuesta. Y en eso estamos, y al final todo es eso. O sea, los bombardeos a lanchas son eso, el secuestro de un presidente de otro país es eso, los ataques de Israel en Gaza es eso, ¿sabes? Al final es todo eso. Gente, un movimiento político, o lo que tú quieras, como quieras llamarlo, ha decidido que la justicia internacional y las bases de la democracia liberal, o como quieras llamarlo, no existen. No valen porque están coartando sus intereses, ya sean intereses económicos o políticos o lo que sea. Y han decidido cargárselo, porque tienen poder. Porque tienen poder suficiente para hacerlo. Y saben que, de momento, nadie les está plantando cara. Sí, porque da la impresión que una parte de la estrategia es ver cuánto va a durar esto. Yo creo que especialmente los aliados históricos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, están esperando a qué va a ser de esta tormenta a final de este año, con una composición distinta del Congreso norteamericano y qué será de todo esto en 2. Pero hay un precedente muy peligroso, pienso yo, que es que la administración Biden, en temas de política internacional, no cambió nada de lo que la administración Trump había promovido. No. Entonces, yo creo que hay un movimiento real. O sea, no estoy tan seguro que todos los demócratas estén en contra de muchas de las cosas que están pasando aquí, porque el malestar en Estados Unidos es importante. En Estados Unidos, un país con tradicionalmente una red de protección de sus clases medias y bajas muy pobre, es real. Y han decidido, pues, apuntar afuera, echar la culpa al poder chino, echar la culpa, bueno, eso, se aprovechan de nosotros, pues, los latinoamericanos que entran al país, todo eso. En vez de ver que Estados Unidos, en un proceso de 40 años, se ha vaciado de capacidades y ahora se enfrenta a un peligro, primero de seguridad, porque faltan capacidades internas de manufactura, segundo de seguridad en el sentido casi policial. Tienes mucha gente con hambre y cabreada. Ya. Y bueno. Claro, es que ese es el problema. Pero se está autodestruyendo. Lo extraño es que es un imperio en un ejercicio de suicidio. Pero esto es lo que siempre decimos con las extremas derechas en los últimos 30 años. Te están vendiendo soluciones fáciles a problemas muy complejos. Entonces, cuando toda esa gente, cuando los Proud Boys se alistan en masa allies, lo hacen porque Donald Trump les ha dicho que los inmigrantes son el problema y que si los inmigrantes se van a su puta casa, todo va a ir perfecto. Y se lo creen. Entonces, ellos toman partido y deciden apuntarse a la policía anti-inmigración para acabar más rápido con ese proceso de expulsar a todos los inmigrantes que son el problema. Sí, pero ¿quién inventa primero el sistema por el que básicamente entras a Estados Unidos y puedes trabajar? Eso es lo que... Sí. Claro, pero es que eso es lo que Donald Trump no dice. Y es lo que Donald Trump intenta ocultar con toneladas de gilipolleces, como que Venezuela les había robado el petróleo, como que todo el mundo lleva 40 años aprovechándose de ellos, cuando fue Estados Unidos el que impulsó este orden internacional que nadie había pedido y que ellos se erigieron como garantes de la seguridad mundial porque ellos decidieron que era lo que tenían que hacer. Y ahora han decidido que no lo tienen que hacer más. Bueno, pero ha sido el mejor negocio que han hecho, lo que claro, hemos hecho 50 veces. O sea, el acuerdo Bretton Woods significa a la mierda el oro, no voy a pagar $35 por onza, pero ahora yo imprimo tanto dinero como me dé la gana, vosotros lo usáis y ese dinero acaba en la bolsa norteamericana. Por eso la bolsa norteamericana ha crecido más que el universo. Claro. Y todo el dinero ha ido ahí. Por eso los americanos se han podido endeudar como se endeudan. Eso era un sistema perfecto. Es difícil de entender porque cuando uno habla de deuda las cosas parecen locas, pero tú a la deuda le añades pues el ejército más grande del mundo.
Pues ahora se están cargando eso. Mira, muy extraño. Mira, lo único que ha salido bueno de Bretton Woods es el chiste de José Bretton Woods. Eso es. Que es de nuestros pics de todos los años que llevamos haciendo esto. Todo lo demás, mierda. Todo lo demás, fatal. Sí. Pero bueno, da igual. Pero volviendo al tema. Perdón. El problema es ese. El problema es que desde el resto del mundo, menos excepciones muy contadas como Brasil, como yo qué sé, Brasil, porque es que no se me ocurre nadie tampoco. No se me ocurre nadie ahora mismo como que no sea China y Rusia, que tampoco hay una confrontación tan directa, sino simplemente se van tirando pullitas de vez en cuando, te subo los aranceles, ahora estamos medio enfadados, pero luego quedo contigo y no sé qué. Pero básicamente está todo el mundo, hay como la sensación de vamos a dejar que esto pase. En plan, como que se asume que, porque teóricamente si no pasa nada raro, Donald Trump ya no se va a presentar más, su mandato se acabará y está todo el mundo como, bueno, cuando pase Donald Trump ya veremos, ya reconstruiremos. Y el problema es que no tiene pinta de que luego se vaya a poder reconstruir nada. O sea, nadie te asegura que el siguiente no sea J.D. Vance. Hombre, la pérdida de confianza es real. Es que da igual que sea J.D. Vance o un demócrata. Ya puede ser Sohran Mamdani. No, porque o sea, pero hay mucha gente o sea, pese a la falta de confianza, pese a los ataques directos a la soberanía de otros estados, pese a todo eso, están un poco en plan, bueno, que pase, que Trump dice tonterías, que pase, y total, si luego cuando deje de ser presidente volverá toda la normalidad. Y no. Y no va a pasar. Y eso yo creo que es lo que le pasa a la Unión Europea. Están un poco en ese marco de, bueno, ya veremos. Es muy extraño porque yo diría que las caras más visibles de la Comisión Europea, y hoy en día son Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, son dos alcoholes. Alguna. No son Rita Barbera. ¿Qué? Son dos halcones proamericanos, pues sufriendo un desengaño heavy, pero tragando con todo lo que dicen. A la misma vez, yo creo que están jugando un punto a la puta y a la ramoneta, muy a la catalana manera, en el sentido en que hoy en día Europa no tiene poder para... Por ejemplo, hoy han corrido a condenar pues los abusos del régimen iraní con los manifestantes. Se está hablando entre 2.000 muertos, dicen las fuentes iraníes. Complicado. 20.000 la CBS. Las fuentes iraníes dicen ha habido muchos muertos, pero teníamos infiltrados gente disparando. Yo me lo creo todo, yo me creo a la guardia iraní disparando. Me creo que haya perfectamente acción extranjera, porque los ataques en Irán, cuando reventaron a la cúpula, fueron desde Irán, no fueron aviones sobrevolando y bombardeando gente. Y obviamente están los servicios secretos dentro de Irán. Hay un todo. Es como esos vídeos de tías quemando el pañuelo porque luego estaban en Toronto. Sí. O sea, ahí hay mucha historia. No sé dónde estaba yendo, perdona. Me he ido por las ramas. La Unión Europea. La Unión Europea. Condenando... La Unión Europea corre a decir condenar. que va a poner sanciones a Irán. ¿Por qué? Porque es fácil. Claro. Porque es fácil. Porque con Israel, bueno, había una deliberación, una historia, para nada. Pero no, es lo fácil, es la manera de contentar a Estados Unidos. Por otra parte, ves a la Unión Europea firmando un pacto con China para los aranceles de los vehículos eléctricos. Ves el pacto con el Mercosur. ¿Están jugando a eso? Creo que sí. Pero que buena parte de la plana mayor de la Comisión Europea es muy atlantista y muy gilipollas. Por supuesto. Por supuesto. Mira, el otro día salió un artículo en El País de un señor que voy a buscar ahora mismo porque no me apunté el nombre porque soy así inútil, ¿vale? De Claudi Pérez, ¿vale? Sí. Que se llama Feliz Vasallaje Europa, ¿vale? Sí. Entonces, básicamente lo que dice este señor es que la UE tiene que espabilar una vez, que no está preparada para volver al siglo XIX, que es lo que todo apunta, ¿vale? Que es evidente que Europa necesita a Estados Unidos para la guerra en Ucrania y para su propia defensa, y eso la paraliza ante, pues lo que estamos diciendo, no condenar a Israel porque, a ver si se va a enfadar a Estados Unidos, no sé qué, ¿vale? Y que la Unión Europea sigue en el marco de dejar pasar el tiempo y aguantar, ¿sabes? Que agote legislatura Donald Trump y que luego se arreglará, pero que seguramente antes de que eso pase estaremos bastante jodidos. Entonces, tengo aquí un extracto
¿vale? Donde dice lo siguiente. Y cito. Desde la llegada de Trump se repite un patrón que nunca falla. Cuanto más consigue, más decidido avanza al siguiente objetivo. Lo primero fue aceptar un mal acuerdo comercial por motivos de seguridad. Después empezamos a diluir la regulación para las tecnológicas y el Pacto Verde. Más adelante, Europa no estuvo en las mesas de negociación de Gaza y Ucrania. Seguimos con ese punto naif de esto pasará, pero ha llegado Venezuela y Europa ni siquiera es capaz de señalar que Estados Unidos viola el derecho internacional. No estamos listos para defendernos solos. Me temo que eso condiciona todo lo demás. Entonces luego al final hace un alegato como que de la nueva generación de dirigentes europeos tiene que dejarse de tibieza y empezar a hablar de defensa, de política exterior común y de todas esas cosas para dejar de ser básicamente una colonia yanqui, que es lo que hemos hablado aquí tantas y tantas veces. Entonces el artículo está bien porque pone sobre la mesa eso, una tibieza rara que no se entiende desde el resto del país. O sea, tú no entiendes por qué Kaja Kallas no dice que es una violación del derecho internacional cuando es clarísimo. Es evidente que secuestrar al presidente de otro país, sea el país que sea, es una violación del derecho internacional. Pero todos los comunicados que salieron los días posteriores eran de vergüenza, porque eran... Bueno, es que está regular esto, pero claro, no sé qué. Es como... Bueno, no pasa nada por decir que esto ha pasado. Y lo que no puede ser es condicionar toda la política o las comunicaciones... Por ponerlo en un plano más sencillo, las comunicaciones de la Unión Europea no pueden estar condicionadas por si Donald Trump se enfada porque has dicho que ha violado el derecho internacional, cuando claramente ha violado el derecho internacional. Se ponga él como se ponga. Entonces, habla un poco de esto, el artículo. Bueno, sí. Más viendo... Lo que está claro es que quien Donald Trump ha declarado su enemigo, que no su aliado, es la Unión Europea. O sea, más que a Rusia, más que a nadie, el enemigo somos nosotros. Por eso precisamente... Sí. Hay que empezar, yo creo que empezar a establecer líneas rojas, dejar de comprárselo todo y dejar de hacer como, o sea, bueno. Pero también que se va a quedar con Islandia, dice, no. Pero ¿cómo se puede hacer eso sin una unión política real de la Unión Europea? Claro, por eso se habla de la política exterior común y de todas estas cosas. Y eso es yo creo que es el verdadero problema de la Unión Europea de aquí a unos años. Porque establecer una política común cuando ya tienes varios topos entre comillas, de este atlantismo estadounidense trampista, como son Polonia, como son Hungría, como es Italia, aunque ahora Italia sí que dijo que había sido una violación del derecho internacional y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Y es la más aliada de Estados Unidos que hay en Europa prácticamente. Que no para de firmar acuerdos con Elon Musk y está como súper a tope con Trump, ¿sabes? Sí, bueno, hay que ver... Yo creo que puede ser la típica crisis de la que quizá Europa puede salir reforzada. Primero, durante un montón de años se ha atacado mucho la idea de Europa, con razón, principalmente si observamos el comportamiento de la Unión Europea durante la crisis financiera del 2008 y cómo afectó eso a las naciones del sur, lo creo. Y sobre todo con el discurso que hubo desde las naciones del norte, eso no se puede olvidar. Pero, perdón, es la segunda vez que me he perdido. Ya no puedo más. Es que parece que como cuando hablas de la Unión Europea de repente te bloqueas. Me bloqueo. No, donde quería llegar es que yo creo que la imagen de Europa va a salir reforzada. El proyecto europeo yo creo que sigue mereciendo la pena. Estamos en eso. O sea, a muchos, sí, por muy basado que seas, empieza a verse que toda esa mierda que tiráis de los moros en realidad te la está vendiendo Emiratos Árabes, y eso ha salido, Israel, y está repitiendo consignas que vienen de fuera, que defender a Trump es defender a los enemigos de Europa y a un sistema que deja a los suyos por detrás, y que quizá en la Unión Europea y en Europa hay algo bueno. Y habrá que empezar a pensar qué pasa con todos esos cipayos pro-trumpistas, pro-Israel que tenemos en cada uno de nuestros países. Ese es el verdadero problema. Santiago de Abascal, y a todos estos. Que la única que no es así es Le Pen. Por esa manera tan francesa de ser un fascista de otra manera. De hecho, Le Pen... manera tan arrogante de ser un fascista. Bueno, francés. Sí. Bueno, Le Pen es la otra que también dijo, oye, esto es una violación del derecho internacional. Quizá... Pero porque son ultraderechas más parecidas a Fuerza Nueva y todo lo que había aquí. Vox es esta ultraderecha nueva que dices, pero a ver, si no sois americanos. Si no sois...
Bueno, es eso. Yo sigo haciendo referencia. Ultraderechas latinoamericanas son como Milei. Yo sigo haciendo referencia a la cipallada del último meeting de Vox este tocho que hizo, poner la foto de Charlie Kirk y Abascal y Garriga llorando. Cipallada histórica. O sea. Cipallada histórica. Y algún día tendremos que empezar a pensar qué pasa con todos estos traidores. Hombre, estaba el otro día. Porque resulta que los patriotas son unos cipayos y unos traidores. Estaba el otro día Marcos de Quinto, el máquina, diciendo: Estados Unidos de puta madre en Venezuela, a ver cuándo le toca a España, ¿eh? Como. Eso es lo que hay, estos son los patriotas. Esta es la gente que dice que va a salvar España. No sé, con intervenciones militares de países extranjeros, por lo visto. No lo sé. Pero esto me va muy bien para tocar otro punto, que es otra cosa que yo estaba flipando, porque los primeros días. O sea, imagínate el nivel que yo a este apartado lo he llamado: no hay que hablar de todo y más si es retrasado. ¿Vale? Porque es una descripción de este programa. Ya sé que es un poco contradictorio porque es lo que hacemos aquí cada 2 semanas. Pero esperaos un momento. ¿Vale? Hay un tema, y es que Venezuela es un tema muy polarizante más en España. ¿Vale? Desde hace mucho tiempo. Sobre todo por injerencias dentro de partidos de izquierda, como Podemos, no financiación irregular loca, no, injerencias. De cualquier tipo, da igual. Y por otro lado, en los ataques constantes desde medios de derechas que se fundaron hace 20 años para hacer este tipo de acciones. Al final, los OK Diario de turno, que cada semana había un artículo de un venezolano que le había llevado 20 millones a Pablo Iglesias en una bolsa del McDonald's y le había dicho: toma para ti, para que financies no sé qué. Este tipo de cosas, ¿vale? Entonces yo entiendo que es un tema que polariza mucho. También hay mucha diáspora venezolana aquí. Ya no solo golpistas de estos de sí, Donald Trump invade mi país, sino gente que se vino porque estaba en la mierda allí y se tuvo que venir. Todo eso lo entiendo. Pero lo que se ha visto estos días ha sido un torrente de gilipollas que no saben ni por dónde les da el aire, con unos argumentos de niño de 6 años que yo te lo juro que estaba flipando. O sea, de verdad que estaba realmente flipando. Y vuelvo a lo mismo. No me refiero a los propagandistas o los influencers de extrema derecha que todos conocemos y todos sabemos quién son y todos sabemos lo que van a decir porque siempre van por el mismo camino. No, esa gente no, porque esa gente tú ya asumes que van a decir eso. Y van a comprar cualquier discurso que les venga de Estados Unidos, sea el que sea. Estoy hablando de gente que simplemente son influencers de otras cosas que de repente se convirtieron en analistas geopolíticos y empezaron a decir cosas. ¿Contrastadas? Ninguna. Lógicas, tampoco muchas veces, ¿sabes? Y entonces hubo como un caldo de cultivo ahí rarísimo en los primeros días, que es que te lo juro que daba vergüenza. Gente, pues eso, gente justificando ataques militares tanto a Venezuela como a España como a otros países porque Estados Unidos trae la democracia. Estados Unidos se está liberando. Que pregunten en Afganistán, que pregunten en Irak. ¿O a los libios? O a los libios. Pero sobre todo que pregunten en Irak, porque hace no mucho salió aquel artículo que era del Times. El pavo que salió. O sea, cuando la intervención en Irak, se hizo una foto muy famosa de un pavo iraquí tumbando una estatua, ¿te acuerdas? Sí. Con unos soldados americanos. Sí. Se le hizo una entrevista a esta persona 20 años después diciendo que el país era un desastre. Y que se arrepentía. ¿Sabes? O que se arrepentía o que al final no había sido para tanto. Entonces, ¿cómo? O sea, el nivel de. Pues eso, volvemos a lo mismo. El nivel de cipallismo de venderte que Estados Unidos es el libertador del mundo y que ha venido a salvarla a todos. Desde posiciones que tú entiendes que no tienes. Es que está feo lo que voy a decir, porque va a sonar como feo elitista. O sea, si tú hablas de batallas de gallos. No sé de quién estarás hablando. El que lo sepa sabrá. Si tú eres un streamer que habla de batallas de gallos y de repente te pones geopolitical y tu take geopolítica es que Estados Unidos tiene derecho a invadir cualquier país para llevarle la libertad, entiende que se te llame subnormal. Porque es lo que eres. Porque es lo que estás demostrando. Y de estos había muchísimos. Porque al menos el Chocas nunca escondió que es un subnormal. Claro, el Chocas nunca. El Chocas siempre había hablado de cualquier mierda. Pero hubo gente que de repente se empezó a mojar en este tema. Evidentemente, sin contratar ningún tipo de información. Seguramente con lo que se cruzó por Twitter.
Y al final era como que, te lo juro que llegaba a un punto que daba vergüenza, que era como, tío, Bueno, por favor, parad ya. Yo entiendo que mucha gente mezcla churras con merinas. ¿Quién no conoce un venezolano en España? Y un venezolano en España normalmente te dice Venezuela es un desastre. Entonces, parece que sí, bien porque intervengan a Estados Unidos. Pero ya veis, interviene para que nada cambie. Claro. O sea, Claro, pero eso pasó después. Sí. Eso ya luego se fue viendo con el tiempo. Que yo entiendo la alegría de los venezolanos. Pero... Sí, todo eso sí se entiende porque se entendía como un cambio de régimen, que era lo que todo el mundo quería. Pero al final, ¿qué ha pasado con la oposición venezolana, con Berenguer Machado y Leopoldo Golpez y toda esta gente? Siguen en se vendieron, Mallorca, siguen claro, se la vendieron, calle Serrano y tal. O sea, toda su campaña, después de los intentos de golpe de Estado que hicieron, que fueron un fracaso, y después de, salvo las últimas elecciones, el resto eran unas elecciones más o menos limpias y se vio que no ganaban, decidieron venderlo todo al Donald Trump. Decidieron que la solución para el cambio de régimen en Venezuela era una intervención militar. Y ya está. Costase lo que costase las vidas que costase de venezolanos, porque no hay chilenos en Venezuela, hay venezolanos. Entonces, si hay una intervención militar, no es que como que no vaya a morir nadie. Pero asumieron el riesgo, tomando la responsabilidad de todo un país y decidiendo que ese era el mensaje que había que transmitir. Es muy ridículo, o sea, como país es muy ridículo querer hacer una revolución armada, pero que te la haga un tercero. Claro, un claro. Outsourcing así. La uberización, Sí, de la revolución. La uberización. Claro. Un pijo venezolano dijo, bueno, entramos a Globo, cogemos los 200 globos que tenemos aquí, le damos un fusil y los enviamos. Claro. Ni siquiera eso, no hubo cojones para eso. Entonces, claro, y ahora se ha visto que, por decirlo de una manera suave, la administración Trump y la oposición venezolana no tienen el mismo parecer respecto a la democracia en Venezuela. Por dejarlo un poco suave. Por no decir que se la comieron toda, básicamente. Sí. Y ya está. Pero, básicamente, el resumen de todo esto, de hablar sin saber, como, por supuesto, tú tienes derecho a hablar sin saber, porque las redes están ahí y tú puedes hablar de lo que tú quieras, rey. No pasa absolutamente nada. Pero, si se te dice esto no es así, ¿qué menos que tenerlo en consideración? como idea, ¿eh? O sea, quiero decir, si alguien viene y te dice, no, es que aceptar que te invadan a cambio de algo que tampoco está muy claro, porque ya estamos viendo que el concepto de democracia en Estados Unidos ha cambiado en los últimos 20 años, ya no es el mismo que teníamos todos antes. Quizás no es la solución a los problemas del mundo. Dale una vuelta, ¿sabes? No sé. Reflexiones mías. Reflexiones de estos días. Han sido unos días muy complicados. Han sido unos días muy complicados. Han sido, sí. Han sido unos días muy complicados porque había gente que lo hacía con buena voluntad. Sí, luego ha habido gente que pegaba unas reculadas en plan, bueno, ¿quiénes somos nosotros para hablar de...? Hombre, pues sí, estos los de la reculada, pues tampoco seas cobarde. Pues opina. Opina, claro, sí, opina y ya. Sí. Cágala y... Si puedes opinar... Luego escuchas a cómo. Si el problema no es que opines, el problema es que si opinas sin saber, se te va a decir que estás opinando sin saber. Pues no te pongas gallito y digas que tú eres muy listo y que los demás son tontos y párate un momento y pegan una googleada, ni que sea, yo que sé. ¿Sabes? Luego hay otra cosa, tío. Qué difícil es hablar de geopolítica en cortes de 45 segundos. Ah, bueno. Porque... dímelo a mí que los hago yo. Claro. Dímelo a mí que los hago yo. Qué difícil es. Qué importante es la profundidad. Qué importante es ir más allá. O sea, tú no puedes aprender de temas tan complejos en cortes de 45 segundos, aunque nosotros hagamos cortes de 45 segundos. Es evidente que nos estamos dejando cosas. Claro. Que vamos a la parte mollar del tema, pero esto dejándonos los detalles. Los detalles en geopolítica son importantes. Claro. Entonces a mí me sorprende... pero es que ese es el fallo, por ejemplo, de lo del Cártel de los Soles. Sí. Claro, o sea... Tú no puedes decir, no, el Cártel de los Soles es una organización criminal que el jefe es Nicolás Maduro. Eso es una butat, eso es una tontería. Claro. Pues en plan, tú tienes que especificar... O sea, es que llevo 5 años diciendo esto. El mundo es complejo. Sí. Y hay que complejizarlo, tío. Y es muy difícil hacer formatos donde quepa toda la complejidad del mundo, pero hay que intentarlo. O sea, lo que tú puedes soltar es sentarte delante de una cámara y decir, no, es que Venezuela está controlada por un narcodictador... ¿No? Igual que México, igual que Colombia, igual que todos los países latinoamericanos, porque me lo ha dicho Javier Negre.
Por eso nosotros, al final de cada vídeo, por eso ponemos @ como podcast. Porque el desarrollo de nuestras ideas está aquí, está en el formato largo. Y nunca llegaremos a la síntesis de lo que decimos en 45 segundos. Exacto. Sean acertadas o no nuestras tesis, que pueden ser erróneas completamente y no pasa nada. Pero es imposible. Claro, pero un poco la magia de esto es el desarrollo de esas ideas. Sí, claro. Con las que tú puedes estar de acuerdo o no. Pero escucha la idea completa antes de ponerte a desearme la muerte, que es lo que me pasó a mí la última vez. ¿Sabes? Pero bueno, pero ya es un poco... Con esa cara de woke. La cara de woke. Es que en un reel de hace unas semanas alguien me puso no sé qué con esa cara de woke. Y desde entonces lo estoy usando mucho porque me hizo mucha gracia, ¿verdad? Con toda esa cara de woke. Con toda esa cara de woke. En fin, eso. Esto ha sido como una pequeña cuña de queja por la falta de profundidad. Vayamos a... cambiemos de hemisferio. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Saltemos al Mar Rojo. Estoy cansado, jefe. ¿Estás cansado? Jefe, estoy cansado. 1 hora 15. Yo creo que podemos dedicarle 10 minutos al Mar Rojo. Sí que os avanzo una cosa. Lo que está pasando ahora mismo en el Mar Rojo, que para mí es la zona que va entre Irán y Sudán, requiere un programa entero. Está complicada la cosa, ¿verdad? Porque está complicada y porque además hay temas que entender ahí. Quiero hablaros de cuáles son los actores metidos entre medio y un poco de lo que está pasando. Porque estamos hablando de otra región que en el fondo está entre 3 de esos grandes poderes y por eso es tan caliente. Y con potencias regionales muy potentes como es Arabia Saudí. Entonces nos encontramos en una región en que en el mismo sitio está Irán, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, que es el país árabe con mayor población de la región, y el resto de países con situaciones complejas. El más, está claro, son 2. Uno, Yemen, una guerra civil que arrastra desde hace un montón, en que básicamente es un intento de reparto del país, y Sudán. ¿Qué está pasando aquí? Aquí ha habido... hace mucho tiempo que es importante el tema de los puertos. Nosotros hemos hablado de choke points, hemos hablado de Bab el-Mandeb, hemos hablado del estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa? Los israelíes en esta última guerra descubrieron que pueden atacar tus barcos porque los barcos que van a Israel pasan por el Mar Rojo. Esto seguramente lo sabían, pero ahí se volvió evidente. ¿Por qué? Porque había una fuerza en un país totalmente desestabilizado que es Yemen, que es aliada de Irán, era aliada de las posiciones palestinas y de las posiciones libanesas. Correcto. Entonces, aquí que estamos viendo, hay un esfuerzo por parte de Israel junto a Emiratos Árabes de atomizar los países, toda esta región. Y por atomizar significa un plan que ya desde la fundación de Israel había, que era la de convertir la zona de Oriente Medio en microestados étnicos. Cosa muy curiosa porque luego la multiculturalidad tiene que estar en Europa. Pero en Oriente Medio resulta una zona históricamente multicultural, tiene que separarse en microestados étnicos. ¿Qué hemos visto en estos últimos meses? Hemos visto el bombardeo israelí a la zona drusa de Siria. Hemos visto el levantamiento en Alepo por parte de los kurdos. Hemos visto a los americanos bombardeando a algo que era el ISIL, pero no lo sabemos bien porque en el fondo una parte de lo que era el Estado Islámico hoy gobierna en Siria y su presidente va a Nueva York y es recibido casi como el Papa. Pero vemos esa voluntad de atomizar países como Siria, de reventar Sudán. Sudán tiene parte de su costa en el Mar Rojo y está en la entrada del Mar Rojo. Y todo es un esfuerzo de Emiratos de tener una serie de puertos que van desde la isla de Socotra, al sur de Yemen, a Sudán y a todo ese arco. ¿Se mezclan un montón más de intereses? Sí, se mezcla la extracción de oro de Sudán, se mezcla lo que sea. Lo que ha pasado esta semana, que es importante, es que Arabia Saudí de repente ha temido que le estuvieran haciendo la cama. Y esto no es tontería. Porque en Yemen
sea, los hutíes están en la zona del Mar Rojo, pero Yemen, en el sur, ha perdido otra facción. Otra más. Sí, intentando reventar el poder de un semi-estado que queda de lo que era el Yemen previo al desmembramiento que ha habido ahora. Apoyado por Emiratos Árabes. Y armado hasta los dientes por ellos y con un montón de mercenarios colombianos. Porque los colombianos han quedado sin trabajo en Colombia. Claro. Entre la FARC y Es tal, verdad. y que da miedo coger una lancha y enviar droga, pues bueno, están por el mundo ganándose la vida de mercenarios. Y están en Sudán haciendo las masacres. Y están en todas partes. La cuestión es que había un montón de mercenarios haciendo asesinatos selectivos de gente de opinión y todo eso en esa zona de Yemen. Sí. Y no se entendía por qué. Y era un tema de los emiratíes. Los saudíes se han enfadado y por eso la semana pasada les reventaron un barco cargado hasta arriba de armas que iba para seguir reventando el país. Y los emiratíes han salido de ahí. Al día siguiente empieza la movida esta de Irán. Las manifestaciones. Eso fue el 28 de diciembre. Sí. Creo. Pero 29, empieza a haber, el 28 empieza con unas manifestaciones En el del mercado, Bazar, que sí. siempre ha sido una facción históricamente cercana al poder revolucionario. Los comerciantes. Sí. Pero bueno, el otro se levanta, empieza a salir en la tele, esos vídeos, quemando un velo, no sé qué, tal. De repente, foto. ahí apelando al racismo europeo. ¿Qué quiere un europeo si no es ver una mora quemando el pañuelo? ¿Qué quiere más un europeo? Ojalá. Buah, Se muere un europeo por ver eso. es que. Literalmente, Juan Soto Ibars hizo esto, tío. Escogió el pantallazo porque. El vídeo este que ha salido rulando de la piba encendiendo un piti con la foto de Jamenei, que es una copia de otro meme anterior, que era una piba encendiéndose un cigarro con el DMS5. Que bueno, eso es cultura de internet. Sí. Esto, si no tengo yo mal entendido, es un vídeo de 2022 en Toronto. Pero esto se supo después. Se supo al día siguiente o a las horas. Pero ya hubo mucha gente que cogió esa foto como Mujeres, está pasando. Sí. Bravas mujeres iraníes. Bravas mujeres iraníes, bravas. Claro, sí. y uno de estos fue Juan Soto Ibars, que cogió el pantallazo y dijo: ojalá las mujeres liberen Irán. Es como, wow. Es como, muy bien, Juan Soto. Tú siempre en el mejor sitio posible. Pero sí, claro, es este rollo de. No, vale. Vale. No. La cuestión es eso. Los saudíes han temido que de repente la siguiente presa sea Arabia Saudí y les quieran cuartear el país. Y se han cansado. Y está bien. Han dicho los emiratíes, que son ese país de mierda que tienen al lado. Que solo hace chocolate Dubai de ese, Ya, para claro. que no se hable del auténtico chocolate Dubai en pechos de personas. Ya, claro, es verdad. No, lo del Mar Rojo, ahí sí que hay un movidón bastante gordo. Por eso, porque hay mucha gente implicada. Volvemos a lo mismo. Es que todo el mundo es complejo. Tío, yo lo siento mucho. El mundo es difícil. Hay que asumirlo. Entonces, hay una cantidad de actores ahí que se complica la movida. Sin tener en cuenta, además, que justo al lado están pasando las matanzas de cristianos de 365 millones de cristianos. Que es lo que se está diciendo ahora en el TikTok. Bueno, eso sabes que también hay. Esto es divertido. También que, hay pasta hay pasta emiratí. Vaya. Entre emiratís e israelíes. Porque ¿qué ha pasado? Los árabes saudíes están enfadados que han empezado a levantar la manta. Claro. Y a decir, todos estos mensajes antiislámicos que recibíais en Europa venían de Emiratos. Que van en Chilaba. Por esto mismo que os decía, por estar en contra del islamismo con voluntad política, pues, y hablando pues todos estos discursos del islam radical que viene a invadir, pues todo eso, pasta de emiratí. O sea, el mundo está completamente tarumba. Me gustaría decir que me sorprende, pero la verdad que no. En fin. Una nota final. Venga. La semana pasada salía una noticia conforme los emiratíes estaban cabreados porque envían sus vástagos a estudiar a Londres y se ve que se les radicalizan y entran en contacto con hermanos musulmanes. ¿Qué? Esto es como hay un cantautor español que ahora no me acuerdo del nombre, Pedro Faura.
puede ser, que él sabía que su padre había luchado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que era de origen alemán y poco más. Y que había cosas nazis en su casa. Sí. Luego, de repente, descubrió que había sido el jefe de la juventud hitlerianas en España. Él organizaba los campamentos de jóvenes en los colegios alemanes, que era donde se adoctrinaban los chavales. Es un poco este rollo, ¿no? De repente dijo, ¿qué? Increíble, la verdad. Vale, yo para acabar tengo un par de cosas. Sí. ¿Vale? Una pregunta antes de nada. Pregúntame. Cuando nos venga a asesinar un mercenario colombiano, ¿Sí? ¿Tú qué le dirás? Buena pregunta. A mí me gustaría decirle algo como digno, como en las pelis de mafiosos, rollo, en la cara no. ¿Sabes? Para que puedan enterrarme. Claro, ¿no? para el ataúd abierto. Sí. Algo así, no sé. No sé, la verdad que nunca no me he planteado la posición en la que venga un sicario. Yo creo que el mundo está cada vez más peligroso y nos puede pasar. ¿Quieres que contratemos a Desocupa Castilla y León? ¡Un Beethoven! A ver, ya va a acabar. ¿Vale? Tengo 2 o 3 cosas para acabar. Una es, el otro día El Salto publicó un artículo de Stephen Forti que se llama 10 tesis sobre la nueva era, que en gran medida pone en orden muchas cosas de las que nosotros llevamos años hablando aquí. ¿Vale? Cosa que está guay. Está guay, ¿no? En plan... No estamos locos, esa estamos cosa. locos. Sí, es en plan, habla de la parálisis de las instituciones, habla del uso de la religión como arma política, habla de la destrucción del orden liberal, los tecnoligarcas, todo este rollo. ¿Vale? Entonces, va bien porque te refuerza y dice, no estás chalado. No te has radicalizado en internet, es lo que me está diciendo a mí este artículo. ¿no? En plan... Luego, el otro día yo siempre insisto en esto porque nosotros hacemos mucha coña con lo del orden mundial, pero sigue siendo un medio de puta madre, ¿verdad? O sea, por mucha broma que nosotros hagamos. Entonces, el otro día... No, broma, porque son el poder, entonces claro. te llevas una torta, tío. Somos enanos, ¿no? O sea... Claro, pero a veces parece que hay como un ortigo de loco y no, o sea, pero nos parece un medio de puta madre, nos pasa que a veces nos hacen gracia, ya está, no pasa nada. Entonces, el otro día en el No es el fin del mundo, en el podcast, Alba Leiva, que es la mejor de todos ellos, la mejor, hizo como un speech bastante guay sobre todo el tema del derecho internacional y no sé qué, que básicamente lo he traído medio transcrito, que es... no nos podemos quedar simplemente en el análisis de dónde está el derecho internacional y qué mal lo está haciendo, porque el derecho internacional se hace y se exige que se cumpla. Claro. Entonces, si somos ciudadanos de países democráticos, tal vez hay que ampliar la mirada internacional y exigir y pensar en el mundo que queremos y qué derecho internacional queremos. Cosa que me parece bastante razonable, aunque parece que a la Unión Europea todavía no le ha llegado esto. Entonces, bueno, con suerte a lo mejor... A lo mejor, tío, el hecho que las redes sociales se estén autodestruyendo con toda la mierda esta autogenerada hace que volvamos a las calles. Exigir. Exigir cosas, ¿no? Sí. Ayer veía uno que hablaba de la muerte de la cultura del cringe y la vuelta de la nostalgia por lo millennial, que hablan como unos tiempos felices y tal, que es mentira. Es mentira. ¿Qué? Unos tiempos de hambre y crisis. Hombre. Pero había fotos con como quemadas, ¿no? ¿Y? Con... Sí, y el 20 y el Winamp. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que... O sea, en fin, no fueron tiempos buenos. Pero hablan de esa nueva esperanza, de un poco... Bueno, sabes que hace mucho tiempo ya hablaba de lo de la muerte del cinismo y todo eso, ¿no? Pues a lo mejor ahora vuelve a estar de moda. Más que de moda, hay que ocupar los espacios. Y las redes es el menos importante. Otro día, si quieres, hablamos sobre la nostalgia, porque tengo por ahí un par de cosas apuntadas de un Café Marx que hicieron hablando de la nostalgia y tal, que estaban interesantes. Pero ya para cerrar, yo quiero hablar de una cosa, que esto es una reflexión surgida a raíz de mi newsletter, Anuario Musical. Venga. Entonces, la última newsletter del año, la de diciembre, en vez de hacer 2 canciones, porque normalmente elegimos 2 canciones que son las canciones del mes, yo y mi amiga Anne. Pero en la última de diciembre hicimos la canción del año. ¿Vale? Y entonces, mi canción del año era una canción de un grupo que ya había aparecido en la newsletter, pero porque para mí esa canción había supuesto el retorno de tener ilusión por algo. En este caso, ir a ese concierto. Vale. Entonces, dándole vueltas al tema, es como que me da la sensación de que a nuestra generación le cuesta como ilusionarse con cosas, porque todo es gris y todo se va a ir a tomar por el culo. Y Donald Trump va a invadir Groenlandia y nos va a venir un dron y nos va a matar. Y a veces cuesta como tener ilusión por las cosas de la vida. Que pueden ser cualquiera. O sea, lo que cada uno le ilusione. ¿Sabes? Entonces, era un poco
un alegato de intentar encontrar cosas que te hagan ilusión y aferrarte un poco a ellas y tener un poco de ganas de vivir. Básicamente ese es el resumen. ¿Tú crees que estaba tan de moda? Cuando nosotros teníamos 20 años no estaba de moda ser millonario. Como ahora los chavales. No. Yo creo que era algo que no te pasaba por la cabeza, ¿no? Tú te convertías en millonario. Pero no era el objetivo. No, el objetivo era sobrevivir. Sobrevivir, y la gente ambiciosa, a lo mejor el objetivo era hacer algo grande per se. La gente quiere ser. La gente ambiciosa, el objetivo era comprarse un M3. ¿Sabes? Sí, pero hay un punto en que el ser millonario por ser millonario. No. No era. Y eso es algo que se ha. También es verdad nos que. hemos americanizado en ese sentido. Ya, pero también nosotros vivimos un hiato entre el pico de flipaos que fue la burbuja inmobiliaria pre-2008, sí. donde cualquier Mindundi se hacía promotor, se hacía constructor y se ultra forraba, se compraba 7 casas y era la puta polla. Vale, esto lo explica muy bien el cómic de Dolores de Edu Sabio, que nos regaló. Gracias, Edu. Está bastante guapo. Ya no lo hemos leído los dos ya y está bien. Y la nueva ola de Crypto Bros, las criptos son el futuro, no sé qué. Nosotros pillamos en medio. Que era como. Felicidad. No hay nada a lo que coger. Era como no hay nada a lo que cogerse. La época de los cubos de cerveza. La miseria de los cubos de cerveza. Era la época de los cubos de cerveza. 100 montaditos. 100 montaditos. La época de. 1000 euristas, jaja, qué risa. Ojalá yo. Sí, la época de. ¿Cómo se llama? Los outlets. Claro. Todo eran outlets de repente. Nosotros pillamos un momento económico y social en el que la posibilidad de hacerse rico no existía. No estaba en el mundo real. Entonces, no existía un mecanismo para hacerte rico. Como ahora, supuestamente, las criptomonedas o cualquier hip o el dropshipping o todas las chorradas que han salido los últimos 5 años o 10 que se supone que te hacen millonario en 3 semanas. Claro. Eso no existía. Entonces nosotros lo que nos tocaba era pencar, tío. Era currar y rezar para que no te echaran y intentar acumular algo de pasta para yo qué sé, para comprarte un piso de hace 50 años y con suerte poder reformarlo mínimamente. Y ese era el objetivo. Bueno, eso no llegó, pero éramos capaces de tener ilusión por cosas pequeñas. Y tú lo que estás reclamando es, oye, podemos. Estemos ilusionados hasta que venga un dron y nos bombardee. Claro, es claro, que el dron te grabe ilusionado. Claro. Es el resumen. O sea, la victoria es moral, ¿no? No. Que el dron te mate y tú le sonrías y digas, cada día de mi vida ha merecido la pena. No es tan profundo. Simplemente es como que... Cada día de mi vida ha merecido la pena. Como que intenté... No me da miedo que te me lleves. Como que intenté buscar cosas que te hagan ilusión, ya sea, pues en mi caso, ir a conciertos o... Pues yo que sé, comprarte un libro de alguien que te guste, o pillarte un cómic y digas, hostia, qué guay, qué guapo me ha parecido este cómic. O no cosas que tengan que estar mediadas por el dinero, quedar con tus colegas, porque hace mucho que no los ves. Yo que sé, ¿sabes? Cosas así. Intentar surfear una ola. Bueno, claro. Hay gente es gratis, está ahí. La ola está ahí, claro, ¿no? La ola está solo ahí. Hay que cogerla, tío. Solo hay que cogerla, tío. No. Y es un poco eso, tío. Que me da, ¿qué es eso? Me da la sensación de que a nuestra generación le cuesta como ilusionarse por las cosas. Y hay que vencer a todos estos cenizos. Hay que forzarse. Es que los cenizos de repente se deshacen cuando tú hablas desde el sudapollismo y desde la guasa y la risa. Porque todos estos tíos están enfadados con la puta cara esa hinchada de Botox. Si tú dices, ¿por qué estás tan enfadado? Espérate, ¿no, tonto? Espérate. Y es un poco... Esa era la movida. El espíritu de Nicolás Maduro, ¿no? Porque estás tan enfadado. Guasa, no war peace. No war peace. Sí. Rest in peace, Nicolás Maduro. No está muerto todavía. Sí, no, le pasa como el negro de Vox. Ojalá un vídeo ahora desde Nueva York de alguien poniéndose delante de una cámara. Nicolás Maduro ha sido sacrificado. Pues estaría increíble, la verdad. Bueno, pues ya está. Yo ya me voy a quitar la gorra. Sí, yo ya. Aquí hay temas que ni hemos tratado. Esto ya es muy largo. Gracias por estar aquí, gracias por esperar. Hemos estado de vacaciones de Navidad, nos las hemos tomado en serio, hemos querido disfrutar. Gracias a los patronos, cada día sois más. Gracias, en serio. Nos está a punto de llegar un par de focos que vendrán muy bien para que se nos vea más, muchísima más luz en este momento de oscuridad. Seguimos este año, hay muchas cosas de las que hablar. Siempre surfeando la ola. Joder.
Qué capacidad para romperlo todo en el último momento, por favor. Venga, hasta luego. Michael, Jaco, 不再是小孩。Michael, Jaco, 不再是小孩。